Lo siguiente, dando continuidad a nuestra agenda, y la verdad es para mí un honor presentarlo, porque además lo conozco hace muchos años, hicimos un proyecto juntos totalmente exitoso, conozco su trayectoria y para mí es un orgullo presentarlo. Viene para hacer una presentación muy importante, porque hoy en día lo que es SAC para todas nuestras compañías es un tema muy importante. Viene Giovanni Gómez, es el CEO de la compañía Ingenio Soluciones Informáticas Easy. Esta compañía viene a compartirnos un tema que es SAC, la tecnología flexible para el análisis de información y generación de tableros de control para la empresa inteligente. Esto es muy de moda. Nosotros en Cartones América lo hemos adoptado con un éxito rotundo y creo que va a ser de mucho aporte la información que Giovanni nos va a presentar. Giovanni, los micrófonos son para ti. Bienvenido a Subcolombia, a esta conferencia para que nos compartas toda esta información valiosa. Muy buenas tardes para todos. Ante todo, muchas gracias a Patricia por la presentación, la introducción, a Sub por el espacio que nos da para poder hablar de uno de los temas que más me han apasionado a mí en toda la vida, que son los temas analíticos. Desde que me gradué, este ha sido uno de mis sueños, el de poder desarrollar una trayectoria en la analítica y adicionalmente el de poder compartir a través de un excelente grupo de colaboradores el conocimiento y adicionalmente impactar lo que más queremos a las organizaciones con estas soluciones analíticas. Entonces, para comenzar a hablar de este tema, lo que vamos es a mostrar una agenda en la cual vamos a hacer una presentación en general de quiénes somos, porque para muchos no nos conocen muchos de los asistentes a este evento. También vamos a hablar un poco cómo ha sido esa evolución de este término de la inteligencia de negocios hasta llegar a herramientas con tecnología de punta como SAC. Y finalmente vamos a entrar y ver algo muy por encima de SAC, solo para que ustedes tengan ese conocimiento bastante claro y puedan a futuro poderla implementar. Entonces vamos a dar paso a un video de presentación corporativa para que ustedes nos conozcan. Entonces aquí es fácil. Para mí es un facilitador en las tareas cotidianas que tenemos los seres humanos. Es una forma de simplificar un proceso y ofrecer la solución rápida y eficiente a un problema. Para mí es un medio, básicamente es un medio de crecimiento. Que me permite a mí tener mejor calidad. Es una conexión con la realidad. Y en ese sentido se convierte en una plataforma para que el ser humano haga cosas superiores a las que regularmente está en capacidad de hacer. Ingenio Soluciones Informáticas es una empresa que te ayuda en la implementación de sistemas de información para la toma de decisiones en estos cambios disruptivos. Lo que buscamos es darle beneficios a cualquier tipo de organizaciones en automatizar sus procesos de análisis de información y sus procesos financieros. El trabajo manual genera cada vez menos valor. Entonces, digamos que todo lo que sea susceptible de mejorar, de potenciar, de optimizar, debe ser afrontado como prioridad entre las compañías. Easy presenta las siguientes soluciones: planeación financiera, manejo de clientes CRM, analítica aumentada, administración de justicia, asesoría en transformación digital. La implementación de herramientas apoyada por recursos de Easy ha beneficiado al menos 7 a 10 países en Latinoamérica y en el norte de América. Eso incluye múltiples oficinas de clientes como por ejemplo UNICEF, que se benefician de servicios de soluciones de CRM. Beneficios generados por Easy: reducción de las tareas manuales hasta en un 50%, consolidación de la información desde múltiples fuentes de datos, generación automática de reportes financieros. Para nosotros han sido múltiples los beneficios de establecer la alianza entre Easy y Quantica para atender nuestros clientes en Latinoamérica y en Estados Unidos. Al ver qué es lo que hace Easy
con cada cliente y la manera en que lo hace, encontró un diferencial que muy pocas consultoras lo pueden hacer. No hay manera de que las compañías sigan haciendo lo mismo con la misma cantidad de recursos y sin la tecnología que hoy nos provee todas las diferentes compañías tecnológicas. Nuestros servicios están enfocados es precisamente a apalancar sus objetivos de negocio, a ser aceleradores de lograr esas metas que tienen las compañías. Y si se ubicó en el punto de creación de pensamiento estratégico que las organizaciones necesitan, pero desde hace mucho. Easy es una compañía que nació para el servicio y para generar un impacto en las empresas y en las personas. En Easy nos estamos transformando. EasyTech, IceTech. Bueno, muy bien. Después de esta presentación, en resumen, pues en nuestro ADN está es el servicio a las organizaciones y en esta oportunidad vamos a hablar de la analítica. Entonces, como les contaba, nosotros somos una compañía que tenemos presencia en Colombia, básicamente. Ya estamos exportando servicios a Canadá y a Estados Unidos y hemos logrado el impacto que queremos, que es el de poder contribuir a una mejor toma de decisiones en el día a día de la operación de las organizaciones. Entonces, para hablar de la analítica, vamos a arrancar es como con una introducción a la historia. O sea, es muy bueno tener en cuenta la historia para poder llegar hasta el objetivo de lo que hoy en día es SAC. Entonces, todo esto se remonta en el año de 1865, cuando todavía antes de llegar las máquinas realmente a reemplazar las tareas operativas. Entonces, ese concepto nació como la habilidad para recolectar y reaccionar con base en información. Entonces, por allá, en esa época, un señor llamado Richard Miller Devens analizó cómo a partir de información que se recolectaba de forma escrita, se podían tomar decisiones, porque muchas organizaciones en esa época eran de forma intuitiva, de forma muy primitiva. Desde esa época se empezó a hablar de este concepto. Establece como tal el sistema de Business Intelligence, pero ya teniendo en cuenta que ya existían máquinas, ya existían computadores, empezó a generarse dispositivos para almacenar la información. Entonces el BI adquiere una nueva definición como una forma rápida y fácil de entender grandes cantidades de información para tomar las mejores posibles decisiones. Esto es lo que hoy en día se conoce como la analítica descriptiva. Es como, por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿cuáles fueron mis ventas el año pasado? ¿Cuánto crecimos el año antepasado frente al año pasado? ¿Cuál fue el producto que más rentabilidad me dio? Esto es la analítica descriptiva porque estoy describiendo hechos en el pasado. Entonces, a partir de esto, pues, y con la llegada de los nuevos sistemas de información, surgen, por ejemplo, en los 70s los sistemas ERP, que son sistemas para almacenar la información primaria de las empresas, y nace un nuevo concepto que es el OLAP, Online Analytical Processing. Entonces, con la combinación específicamente de este nuevo concepto, más la data que viene de los ERPs, nacieron los sistemas de soporte a la toma de decisiones en los 70s. En el 72 fue cuando nació SAP, y posteriormente, pues SAP empieza a entrar en este mundo, y en paralelo surge un nuevo concepto que es el Data Warehouse. El Data Warehouse no es más que una tecnología para almacenar información de múltiples fuentes de información. Entonces, esto es muy importante porque nos va a servir para poder introducir la primera herramienta que nació en el año 1986, que es Pilot Decision Support System. Esta es una de las primeras herramientas pioneras. ¿Y por qué hago énfasis en esta? Porque esta herramienta, más adelante, vamos a ver que SAP la compra y la adquiere, y es la fuente inspiradora para más tarde desarrollar las funcionalidades con SAC. Desde 1986, esta herramienta combina el concepto de BI más el concepto OLAP. Posteriormente, ya en el año 1989, Gartner, como todos, la mayoría lo conocen, es una empresa de consultoría que está dedicada al estudio de mercado de todas las tecnologías a nivel mundial. Entonces, ellos definen un nuevo concepto que es el EPM, Enterprise Performance Management. Entonces, este concepto nace también del Business Intelligence o BI. Con este concepto, lo que se busca es que las empresas permanentemente estén definiendo su estrategia,
estén definiendo planes de acción, metas, objetivos, los estén midiendo de manera permanente. De ahí surgió una metodología que es la de Kaplan y Norton, en la cual pues se desarrolla precisamente un paso a paso de estas definiciones desde la estrategia, desde la formulación de la estrategia hasta la definición de los indicadores y su correspondiente evaluación. También en ese año surge un nuevo concepto que es el Big Data, cuando ya dicen, está progresando la humanidad, cada vez se genera más data, nace Internet en 1990, entonces ya hay un nuevo concepto de almacenar información no estructurada. Los datos estructurados son los que conocemos en una base de datos, en una tabla de Excel, y los no estructurados son como, por ejemplo, imágenes, voz o información que fácilmente no se puede representar en una tabla matricial. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes porque más adelante vemos cómo van a ser utilizados en las siguientes etapas de la evolución de estos sistemas. Entonces, nace el Business Intelligence en los 90s con dos objetivos básicos: producir datos y reportes, organizarlos y visualizarlos de una forma efectiva. Para esto se combina también el concepto del Data Warehouse, que ya lo había mencionado cuando nació, y adicionalmente SAP crea su SAP Business Warehouse como repositorio de datos para luego ser consultada. Entonces aquí hacemos mención a lo siguiente. ¿Ves? Aquí es donde a partir de Pilot se construían estos tableros. Estos son tableros donde generaba información de ventas y comercial, donde de alguna forma se clasificaban cuáles son los productos que más vendemos, cuál es su participación dentro del total de la venta de un producto, queríamos ver cuáles son los principales clientes, zonas, departamentos, municipios. Aquí abajo se tenían las diferentes opciones y una gráfica. Entonces, para hacer eso, en esas herramientas, esto era una labor titánica. Por ejemplo, para hacer un tablero de estos, se demoraba perfectamente un equipo de consultoría unos 3 meses, 2 personas trabajando, uno la parte de datos y otro la parte de visualización. Y lo mismo aquí a la derecha. Estas son otras de los tableros ejemplos que se podían hacer con Pilot, que fue la herramienta que posteriormente compró SAP. Entonces, simplemente esto para mostrarles en qué consistía el Business Intelligence de esa época. Entonces, aquí mostramos, por ejemplo, otra forma de visualizar la información, que son mapas, donde se combinaban los mapas con la información que se cargaban de los sistemas transaccionales. Y esto fue un sistema, por ejemplo, que se hizo para, en este caso, la Alcaldía de Bogotá en el año 2000, donde precisamente se identificaban cuáles eran los sitios más peligrosos de la ciudad y la policía podía tomar decisiones oportunamente en poder dirigir la fuerza policial a algunos centros específicos. Entonces, este eran de las tableros que se hacían en esa época a través de esta herramienta. Entonces, tenemos dentro de nuestro equipo consultores que participaron en aquella época en la construcción de estos tableros. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Con esa primera herramienta se habló de hacer proyecciones. En este caso, se trabajaba con el concepto de minería de datos. Ya eso nació en el Business Intelligence 2.0. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos, por ejemplo, un comportamiento histórico representado por líneas rojas, amarillas, una tendencia estimada o sacada promedio, que es la azul, y una verde. Entonces, de esta forma ya se hacía unos primeros pinitos de una analítica predictiva. ¿Cómo puedo predecir un comportamiento futuro? A través de unas opciones de forecast que la herramienta generaba. Entonces, esto igual requería mucho tiempo para parametrizar, requería mucho esfuerzo de consultoría y adicionalmente, cuando el usuario final lo veía, dependía de un consultor o un desarrollador que le hiciera un ajuste a este tipo de visualizaciones y de pantallas. Pero, sin embargo, entonces, como lo comentaba anteriormente, cuando aquí me paso aquí a la gráfica de la evolución, entonces, vemos, perdón que se me saltó, vemos aquí que, por ejemplo, estábamos viendo la analítica descriptiva, que analiza qué fue lo que pasó, la analítica donde hacemos un diagnóstico de por qué eso pasó, una caída de ventas, se me fueron unos clientes, se perdieron oportunidades, una analítica predictiva, que fue la que vimos ahora, y viene una analítica prescriptiva, que esto ya es una evolución mucho más allá de qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, ya es donde los sistemas me determinan una mejor opción a simplemente una predicción tradicional. Entonces, esto aquí es donde finalmente SAP nos va a poder cubrir con su solución de SAC. Entonces, aquí nos devolvemos. Perdón,
Se me saltó la presentación. Ya. Acá. Entonces, pasamos, íbamos en el 2006 al 2008, es cuando SAP compra a Pilot, Decision Support System, a Business Objects, otra herramienta muy buena para reporteo, y a Luxoft. Con esto SAP completa su portafolio en soluciones EPM, y posteriormente con la llegada de la computación en la nube, entonces ya en el 2015 SAP construye o SAP libera su versión de SAP Analytics Cloud, tenía otro nombre, pero entonces aquí es donde ya fuertemente trabaja el concepto que venía trabajando con las soluciones tradicionales, ya mostrándolas en unos tableros de SAP, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, SAP Analytics Cloud es una tecnología muy flexible. Tan flexible es que esos 3 meses que antes durábamos construyendo un tablero, ahora se pueden hacer con tan solo unos clics muy sencillos, como lo vamos a ver. Entonces, detrás de SAP, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el concepto del EPM. Pues el concepto del EPM, como lo comentaba anteriormente, es un ciclo continuo que todas las organizaciones deben realizar. Entonces, en este ciclo se define un plan estratégico. Entonces, el plan estratégico define nuestro crecimiento a un mediano, un largo plazo, un corto plazo. Definimos objetivos y en esos objetivos debemos empezar a descubrir nuestras oportunidades, nuevos mercados, nuevos productos y servicios. Debemos descubrir dónde tenemos unos costos bastante altos para empezar a reducirlos. Empezamos a hacer un análisis de la información histórica o hacemos un análisis prescriptivo. Posteriormente empezamos a predecir con base en esa historia, con base en algún comportamiento. Luego esa información la podemos definir en escenarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para las ventas yo estimo una devaluación de tanto por ciento y adicionalmente una inflación de tanto? Entonces, ¿cómo se ven impactadas esas ventas o esos costos de ventas? Entonces, empiezo a generar escenarios y empiezo a planear cada uno de los indicadores y posteriormente empiezo a tomar acciones cuando empiece a hacer una evaluación de esos indicadores en el día a día. Entonces, este ciclo es el que nos va a acompañar SAP precisamente con su plataforma. Entonces, SAP, en resumen, es una plataforma de inteligencia de negocios, de predicción y de planeación, en la cual tecnológicamente puede ir bajo un esquema on-premise, híbrido o cloud. Entonces, cuando decimos on-premise es porque lo instalamos internamente en un servidor. Híbrido es porque combinamos una parte on-premise y otra parte cloud. Por ejemplo, on-premise puede ser nuestro sistema transaccional, donde tenemos la información almacenada, ¿sí? Y cloud podemos tener SAP que combine estas dos metodologías o estas dos arquitecturas. Entonces, posteriormente, ya a partir de esto, pues ya vamos a ver entonces los tableros de análisis de información. En estos tableros, entonces es donde podemos tener en un solo vistazo los 3 principales componentes, que es el análisis o la analítica descriptiva, la predicción, que es la analítica predictiva, y la analítica que nos permite hacer la planificación del negocio. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente, por ejemplo, en un pequeño demostración, cómo, por ejemplo, al darle clic en el tablero, yo puedo rápidamente ver una tabla de información y empezar a adicionar una nueva línea de productos y servicios. Entonces, esto anteriormente, como lo decía, era una labor titánica de consultoría, de programación para poder hacer esto, pero ya hoy en día los usuarios con unos simples clics pueden realmente aplicar esto dentro de su modelo sin ninguna dependencia tecnológica. Simplemente lo que se necesita es una capacitación. Previamente se necesita también construir el modelo, pero un modelo flexible que le permita al usuario hacer este tipo de manipulación sobre su tablero y pueda hacer ejercicios de aumentar valores. Por ejemplo, aquí estamos aumentando o asignando unas ventas para ese nuevo producto que creamos. Luego, sobre la línea de productos que conforma o que hace parte de ese nuevo producto, le hacemos un aumento y luego pasamos a un tablero donde podemos ver las diferentes variaciones. Entonces, aquí podemos vernos comparativamente qué sucedió con la venta que yo ingresé presupuestada comparativamente con la misma venta cuando no tenía ese producto presupuestado. Puedo ver crecimientos, puedo ver también impacto sobre mis estados financieros. Por ejemplo, si adiciono una nueva venta, cómo me impacta mi ingreso operacional. Podemos hacer cambios sobre los gastos operacionales y ver mi gasto operacional, cómo se ve impactado. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un cambio sobre el gasto y automáticamente vemos
el gasto operacional, cómo se impacta en esos indicadores. Es decir, de una forma muy rápida e intuitiva las organizaciones pueden tomar decisiones de manera rápida. Tradicionalmente, las soluciones le enviaban la información a los analistas por allá trabajaban en sus Exceles, hacían los cálculos y después devolvían varios días después la respuesta. Hoy en día esto es lo que se puede hacer de forma instantánea gracias a la tecnología, gracias a la flexibilidad que nos presenta SAP para el manejo de la información. Entonces, aquí entonces ya vimos esta parte. Nos devolvemos al siguiente slide, que es donde ya vamos a ver otra parte que es la inteligencia de negocios. Entonces, en la inteligencia de negocios, aquí ya simplemente tenemos tableros de análisis. Todo esto son personalizaciones que se pueden hacer en la herramienta, donde podemos integrar mapas con valores, podemos pisar alguna celda, ver comparativamente frente al presupuesto cómo vamos, ver una variación. Podemos tener la opción de análisis inteligente, donde simplemente nos paramos en una parte de la gráfica y podemos ver esa gráfica qué valores están asociados. Por ejemplo, un valor de cambio frente a un periodo anterior. Podemos aquí simplemente con puros clics empezar a analizar. Entonces esto es muy intuitivo, es una herramienta que los ejecutivos que les gusta cacharrear les fascina bastante precisamente por su facilidad de navegación. Y como les decía, esto ahorra muchísimo trabajo que tradicionalmente las organizaciones lo hacen en Excel. Entonces aquí, por ejemplo, también tiene una opción de los Smart Insights. Los Smart Insights no es más que una forma de la herramienta de darle un conocimiento adicional o profundidad sobre la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver unas ventas generales y de esas ventas generales empezar a ver cuáles fueron los clientes que más aportaron por esas ventas o los que menos margen me están aportando y empezar a tomar decisiones. Entonces, estos clientes realmente no me dan mucho margen, puede ser que no me interesen, o estos otros clientes que me dan un margen muy bueno, pues de pronto les puedo dar un tratamiento preferencial dentro de la compañía. Entonces, al fin y al cabo, son decisiones que podemos tomar a lo largo y ancho con el manejo dinámico de la información. Ok. Bueno, entonces, SAP Analytics Cloud también presenta otra parte que son los escenarios predictivos. Pues esta es una parte en la cual también vamos a mostrar cómo de una manera sencilla podemos hacer los forecasts. Pues yo les mostraba en el comienzo de uno de los pantallazos que les mostré de cómo se hacía antes en Pilot un rolling forecast. Aquí les vamos a mostrar en simples clics cómo se hace una proyección de algún tipo de rubro. Entonces el rubro puede ser, por ejemplo, unos gastos por publicar algún puesto de trabajo que necesitemos en la empresa. Entonces, lo que simplemente hacemos es cuánto voy a gastar en los siguientes meses. Quiero proyectar eso, teniendo en cuenta una tendencia histórica. Entonces, simplemente aquí armamos el tablero, seleccionamos en la parte de la derecha la variable que queremos medir, ampliamos el tablero, aquí ya tenemos un horizonte, por ejemplo, de unos 12 meses, y en esos 12 meses yo puedo ver cómo ha sido el comportamiento mes a mes. Ahora aquí viene algo interesante que yo le doy clic derecho sobre la tabla y podemos entrar a la opción de forecast automático o unas opciones avanzadas. Entonces aquí tenemos la regresión lineal, tenemos otro tipo de regresión lineal o exponencial y algún otro tipo de metodología que podemos también incorporar en la solución, porque aquí vale la pena aclarar que SAC es una herramienta flexible que se puede conectar con otro tipo de lenguajes de programación que nos enriquece también estas predicciones. No solamente lo que trae estándar SAP, que es muy bueno, sino también podemos complementar con otros tipos de algoritmos y otros tipos de variables. Entonces aquí podemos cambiar, por ejemplo, para calcular el forecast, el número de meses base, y con base en eso, aquí en la parte azul, si podemos darnos cuenta, es el forecast que hace automáticamente el sistema. Entonces, podemos cambiar el método. Ahí habíamos seleccionado un método de proyección, aquí vemos otro método. Entonces, esta es una herramienta, esta es una utilidad muy buena porque le sirve bastante a las áreas de mercadeo para poder, en este caso, ver todo el tema de precios, ver las proyecciones de precios, ver las proyecciones de ventas en cantidad, la planeación de la demanda por cantidades. Tiene muchas utilidades que son bastante amigables para estas áreas de las organizaciones.
Entonces, aquí vemos también la flexibilidad con la cual podemos jalar, soltar, podemos hacer pues muchas cosas interesantes que, como les comentaba, antes esto era un dolor de cabeza hacer el manejo. Entonces, vamos a pasar a otra parte. Entonces, hoy tenemos la flexibilidad de SAC que nos permite, por ejemplo, ver toda la información a través de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles es algo que está en nuestro día a día. No podemos perder tiempo hasta llegar a mi casa y poder ver cómo está el comportamiento de un indicador, no, sino que lo podemos ver en línea. Entonces, estas son facilidades que SAC nos proporciona. Entonces, con esto queríamos ya prácticamente finalizar nuestra presentación. Esto es lo que traemos aquí en la presentación a colación. Simplemente es mostrarles que SAC es una herramienta que SAP la viene innovando permanentemente, tiene un roadmap bastante definido, algo que sí había mucha incertidumbre en años anteriores con las soluciones tradicionales que había adquirido porque no se sabía qué iba a hacer SAP, si las iba a repotenciar, pero finalmente SAP lo que tomó fue una excelente decisión de reconstruir toda su tecnología inspirados en estas anteriores tecnologías en una solución que definitivamente ya es disruptiva y que adicionalmente hay un gran equipo de trabajo alrededor del mundo colaborando. Nosotros también como compañía tenemos algunos científicos de datos que colaboran también con el ecosistema en desarrollar nuevas ideas, desarrollar nuevas soluciones para las diferentes industrias.